El día de hoy traemos muy buena información del Seguro Social para los jubilados. Muchas personas están convencidas de que la seguridad social está al borde de la ruina y que por eso sus jubilaciones estarán condenadas tarde o temprano al fracaso. Pero la situación realmente no es tan terrible como podría pensarse. Una de las preguntas que muchos se hacen es: ¿estará el Seguro Social a mi disposición cuando me jubile? Otras se preguntan: ¿yo como jubilado seguiré recibiendo mis beneficios tal como lo he venido haciendo todos estos meses o años en el futuro? Bueno, si le preguntas a los trabajadores o a los jubilados el día de hoy, eso es cuestionable. Muchas personas no están recibiendo los beneficios necesarios para poder sobrevivir ante la inflación que se está viviendo actualmente, no solo en los Estados Unidos, sino que todo el mundo. Pero hoy traemos dos razones por las cuales no debe preocuparse por el futuro de la seguridad social. La primera razón es que la principal fuente de ingresos del Seguro Social no va a desaparecer. La Seguridad Social obtiene la mayor parte de su financiación de los impuestos sobre la nómina. Y solo por esta simple razón, el programa seguirá siendo viable durante muchos años, a pesar de las deficiencias financieras que nosotros estamos viendo a corto plazo. Es muy cierto que en los próximos años el Seguro Social espera adeudar más en beneficios programados de lo que está recaudando en ingresos. También es cierto que los recortes de beneficios podrían llegar a ocurrir una vez que los fondos fiduciarios del programa se agoten. Un evento que podría estar sobre la mesa dentro de aproximadamente una década a partir de ahora. Pero el Seguro Social puede seguir aún así sosteniéndose si es que continúa cobrando impuestos a los trabajadores sobre sus ingresos. Y dado que la gente necesita trabajar perpetuamente, el programa pues tiene una fuente perpetua de financiación, dinero prácticamente ilimitado. La segunda razón importante es que los legisladores tarde o temprano estarán trabajando para evitar recortes de beneficios. Si bien los recortes a la seguridad social podrían estar actualmente este momento sobre la mesa o en un futuro no muy lejano, una vez que se lleguen a agotar los fondos fiduciarios del programa, los legisladores realmente no quieren que eso suceda. Y aunque no se ha introducido hasta ahora una solución oficial a ese problema, los legisladores están trabajando en una. Hasta ahora se han plantado varias propuestas. Entre ellas tenemos incluido aumentar los impuestos sobre los salarios, con el fin de poder inyectar más dinero a la seguridad social y aumentar el tope salarial al cual se aplican esos impuestos. También se ha llegado a hablar de retrasar la plena edad de jubilación, que es la edad en la que los beneficiarios del Seguro Social son elegibles para recibir sus beneficios mensuales en su totalidad. Además, esta no es la primera vez que la Seguridad Social considera la posibilidad de recortes en sus prestaciones, pero los legisladores lograron evitarlos en el pasado, por lo que con suerte lograrán hacerlo nuevamente. Pues repito, no todo está perdido. Es posible que esté dispuesto a renunciar al Seguro Social para su jubilación, pero realmente no es necesario. En el peor de los casos, es muy posible de que no termine recibiendo el beneficio mensual completo al que normalmente usted va a tener derecho según su historial salarial personal. Pero un beneficio reducido es mejor que ningún beneficio. Es más, mucha gente normalmente lo hace. Muchas personas comienzan a cobrar sus beneficios del Seguro Social a los 62 años. Y recordemos que solicitar el Seguro Social a esa edad prácticamente es aceptar su Seguro Social con reducciones. También existe una buena posibilidad de que los legisladores logren evitar por completo los recortes en la seguridad social. Dicho esto, es una muy buena idea ahorrar dinero para la jubilación por su cuenta, para no depender tanto solo del Seguro Social. Incluso si nada empeora con el programa, sus beneficios solo reemplazarán alrededor del 40% de sus ingresos previos a la jubilación si es que usted gana un salario promedio. La mayoría de los jubilados necesitan muchos más ingresos que eso para un estilo de vida cómodo, por lo cual le conviene acumular unos ahorros sólidos independientemente de lo que suceda con el programa.
De hecho, el simple hecho de ahorrar activamente para la jubilación o después de la jubilación podría brindarle una tranquilidad a la hora de leer noticias pesimistas que sean relacionadas con el seguro social. Y recordemos que eso es algo muy importante para su salud mental a la hora de planificar su jubilación. Pues bueno, a raíz de comenzar a hablar un poco sobre el futuro del seguro social, también tenemos que ver los probables cambios que están llegando al seguro social para el año 2024. El Seguro Social paga un beneficio mensual a millones de personas, y si bien este programa existe desde hace muchos años, también es un programa que tiende a sufrir una serie de cambios importantes todos los años. Estos cambios se basan en gran medida con los datos de la inflación, y debido a que un conjunto completo de eso no va a llegar hasta este mes de octubre, no sabremos con certeza cómo es que va a ser el Seguro Social el próximo año, hasta más cercanos de mediados de este mes. Pero obviamente ya tenemos información adelantada, la cual casi todo el mundo sabe, pero es bueno poder replantearlo de nuevo, y nosotros se las vamos a mencionar. El primer cambio que estaremos viendo, y es muy importante para todos, es el umbral más alto para obtener los créditos laborales. Cobrar el seguro social durante la jubilación no es un hecho. Más bien los trabajadores tienen que obtener sus beneficios acumulando créditos laborales hasta tener un máximo de 4 créditos como máximo por año. Los créditos laborales tienen una determinada cantidad de ingresos. Este año actualmente, con los últimos cambios, este crédito equivale a unos $1,640 de ingresos. Pero es probable que esa cifra también vaya a cambiar y vaya a aumentar el próximo año 2024. Esto significa que las personas que trabajan a tiempo parcial van a tener que ser conscientes de que sus ingresos, si es que quieren obtener sus 4 créditos máximos de seguridad social, tendrán que aumentar de algún modo. Obvio, no sabremos cuándo o exactamente cuánto es, hasta dentro más o menos de una semana, qué cambios van a producirse realmente. Pero bueno, más o menos esto debería servir como un adelanto de lo que probablemente vendrá en torno a los umbrales de créditos laborales. El segundo cambio, que es algo que normalmente casi todos los años se ve, es el tope salarial. La principal fuente de financiación del Seguro Social son los impuestos sobre la nómina. Pero los trabajadores que ganan mucho dinero no necesariamente tienen que pagar sus impuestos sobre todos sus ingresos, o bueno, casi nadie lo hace. Cada año se establece este tope del salario, el cual limita la cantidad de ganancias que están sujetas a impuestos por parte del Seguro Social. Este año, con los últimos cambios, el tope salarial está en $160,200 exactamente. Pero también es probable que esta cifra vaya a aumentar junto con el crecimiento salarial que veremos el próximo año. Es demasiado pronto para saber exactamente cuántos ingresos adicionales estarán sujetos a impuestos de seguridad social, pero como siempre, quienes ganan más deberán prepararse para abrir más sus billeteras. Y el último cambio más importante y que todo el mundo está esperando con muchas ansias es el COLA. Pues tenemos un ajuste por costo de vida que está más que claro que será mucho menor. El propósito de los ajustes por costo de vida, o para muchos conocidos como el COLA, es poder ayudar a las personas mayores que reciben el seguro social, poder mantener su poder adquisitivo frente al aumento que tiene el costo de vida cada año. Actualmente, en este año 2023, las personas mayores, los jubilados que reciben seguro social, están recibiendo un pago con un aumento de COLA del 8,7%, luego de que tuvimos un año de inflación muy fuerte. Pero como la inflación está bajando, se está enfriando en este año, el COLA del próximo año no tiene una perspectiva de ser tan alto como este que hemos recibido este año. Todavía no tenemos los datos de inflación del último mes de septiembre para poder incluirlos en este cálculo, pero, según la fecha actual, es justo y es claro suponer que el COLA del 2024 se estará ubicando entre un 3%, máximo un 3,5%. Lógico que eso está muy lejos del 8,7% que hemos visto en este último año, pero muchas personas nos recuerdan que los años anteriores al 2020 casi siempre los COLAs eran del 1% hasta un 2%. O sea,
No es un aumento tan pequeño en el contexto de los COULAs anteriores del Seguro Social según el historial de años. Además, como consuelo, los precios se supone que también estarán bajando en muchas categorías clave de gastos, alimentos, alquileres, servicios, etc. Lo cual, pues, de la mano con el COULA debería ayudar a compensar el impacto de tener un aumento de COULA menor al que hemos visto recientemente.